Escuchemos ahora el Santoral del Día con el Padre Modesto Lule. El gran pedagogo, o también llamado el patriarca de los niños. A San José de Calasanz se le conoce de diferentes maneras. El Job de la ley de gracia, el gran pedagogo, el patriarca de los niños. Este santo nació en Peralta de la Sal, una pequeña viña aragonesa, un 31 de julio del año 1558, cuando estaba el reinado de Felipe II. 5 hermanas y 2 hermanos dentro del matrimonio. Sus padres, Pedro Calasanz y María Gastón. La madre de San José de Calasanz era maravillosa educadora y sentía predilección especial por el más pequeño de los 7, es decir, por San José de Calasanz, para que no nos confundamos. Desde muy niño empezó a desempeñar el oficio que vivirá durante toda su vida y que aún después de su muerte, podemos decirlo así, continuaría ejerciendo por medio de la comunidad religiosa, de las escuelas pías. Fue su herencia, fue su legado. Cuéntese un poco de su historia. Dicen que el maestro de la escuela rural, para salir de esa monotonía de cada día, con frecuencia tomaba al pequeño José, lo subía a una mesa y le hacía deletrear primero, leer más adelante y enseñar un poco de tiempo después cuando sabía a sus compañeros. Paso a paso se va creciendo. Ya mayorcito, recordando esto, José se subía a una mesa y animaba a sus compañeros a ser mejores y amar más y más al Señor Jesús y a la Virgen María. Tenía carisma, tenía talento, sabía atraer y convencer, porque José ponía en estos actos toda su alma y convencía a los demás con su palabra, pero sobre todo con la pasión que sentía, que sin duda venía también de su mamá y de este maestro que le fue indicando un camino: aprender, asimilar y compartir. Concluidos los estudios en su pueblo, José pasó a otro lugar y después a otro, donde se graduó en ambos derechos. A los 20 años de edad, de Lérida pasó a la Universidad de Valencia para ampliar estudios y ahí le esperaba el tentador. José vio que Dios le llamaba para ser sacerdote y para gastarse en bien de la humanidad. Y es que dicen que cuando tú te das a los demás y en eso te sientes realizado, Dios te está llamando a compartir su vida. Me siento bien compartiendo, enseñando, orientando, guiando por el buen camino. Entonces puede estar el llamado en ti. Pon mucha atención en eso. Regresando con José, el santo del que estamos hablando el día de hoy, dice su biografía que vio que Dios le llamaba para ser sacerdote, para gastarse en bien de la humanidad. José, para huir de las tentaciones que el demonio le tendía día a día en aquel lugar donde se encontraba, Valencia, volvió a Peralta. Pero aquí le esperaba otra dificultad, otra contrariedad. Murió su hermano mayor y su padre le ruega que contraiga matrimonio y que sea él quien herede el mayorazgo familiar. Pero aquí está una tentación. José de Calasanz desea consagrarse al Señor, consagrarse a Dios. Él ya siente el llamado, ha experimentado y sabe que ahí es. Con el tiempo cae gravemente enfermo y su padre, al ver la situación, cede, ya no lo presiona. José salta de alegría, se pone bien de salud y continúa trabajando para llegar a ser sacerdote. Esta gracia le llegó el 17 de diciembre del año 1583. Los obispos conocieron que tenía valor, integridad, transparencia, sinceridad y le daban cargos y honores que demostraban la gran ascendencia que tenía sobre ellos. Cuando José de Calasanz fue vicario de los sacerdotes, ayudó a muchos de ellos a vivir bien su vida sacerdotal, cosa que entonces estaba un tanto decaída. De esa manera, el padre José
echaría hondas raíces y ya para siempre iría propagando su fecundo apostolado en la ciudad eterna de Roma. Allí se entregó a trabajar con las cofradías y grupos ya existentes y bastante abandonados, por cierto. Fundó otras nuevas cofradías y con ellas empezó a trabajar con entrega. El padre José de Calasanz llevaba una vida de mucha oración, que es el fundamento para tener una vida fructífera en el apostolado, que es el fundamento de tener fuerza también en la vocación. Es donde se dialoga con Dios, es donde se escucha a Dios, donde se toman las mejores decisiones. No solamente era vida de oración, sino también tenía una gran caridad con los enfermos. Pronto empezó a llamar la atención de los obispos, los cardenales, y como estaba en Roma, también del Papa y de los grandes y sencillos de la ciudad, porque la caridad y la humildad son las mejores llaves del corazón. De muchas partes acudían para verlo, porque era una persona que salía de lo ordinario. Unos lo tenían como santo y otros como loco. Este humilde siervo de Dios, el padre José de Calasanz, se entregó sobre todo a cuidar de los niños más pobres. Les instruía, les alimentaba, les enseñaba catecismo, los llevaba a la iglesia. Para ellos fundó una escuela primero y varios colegios después. Eran varios los sacerdotes que seguían al padre José en sus apostolados y con ellos pensó en fundar una orden religiosa. Hablando de su pasión por lo que estaba haciendo, el padre José decía: he encontrado en Roma la manera definitiva de servir a Dios en los niños y jóvenes, y no voy a abandonarlo por nada del mundo. Para asegurar la continuidad de su trabajo, el padre José fundó la Orden de las Escuelas Pías, una orden religiosa de los sacerdotes y hermanos bajo el lema de la piedad y el aprendizaje, una obra que ha hecho tanto bien en el mundo y aún continúan haciéndolos. Decía el padre José: la buena educación de los jóvenes es en verdad el ministerio más digno, el más noble, el de mayor mérito, el más beneficioso, el más útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más grato, el más atractivo y el más glorioso. Tiempo después, como casi siempre suele suceder, resultó mucha envidia y oposición y se levantaron contra el padre José de Calasanz. Calumnias iban y venían contra todo lo que estaba haciendo. La escuela, la nueva comunidad religiosa. No le faltaron las dificultades que a todo santo les espera, pero era una obra de Dios. Él siguió adelante y todos sus problemas fueron superados con la oración, la paciencia, la caridad y en el tiempo. Siempre encontró ayuda del cielo y de algunos de la tierra, y el demonio no pudo contra él. San José de Calasanz era un hombre de gran valor moral. Aceptaba a los niños judíos en sus escuelas y se aseguraba de que fueran tratados con el mismo respeto y cuidado de todos. Tengamos en cuenta que estaba en Roma. Aunque el latín era la lengua aceptada de la época, José de Calasanz tenía ciertos avances en los estudios de las matemáticas y la ciencia. Incluso era amigo del científico Galileo Galilei y envió a algunos de sus escolapios a estudiar con él. Compartió y defendió la visión heliocéntrica del cosmos de Galileo e incluso después de que Galileo fuera condenado y quedara ciego, se mantuvo a su lado. Esto obviamente causó oposición hacia él en su propia congregación y en aquellos sectores influyentes de la época. Pronto fue removido de su puesto como superior general de los escolapios, que así se le dice a la comunidad religiosa que él fundó, pero permaneció paciente y humilde ante estas pruebas. ¿Conoces algunos sacerdotes o hermanos llamados escolapios? Siguiendo con este santo, San José de Calasanz, después de unos años de floreciente vida, llegaron otras calumnias, pero aclarado todo, el padre José puede morir en paz, viendo ya su obra aprobada y bendecida por el Papa.
allá en el 27 de agosto del año 1648. El padre José fue beatificado un 18 de agosto del año 1748 por el Papa Benedicto XIV y posteriormente canonizado un 16 de julio del año 1767 por el Papa Clemente VIII. Con la gracia de Dios, el Papa Pío XII proclamó patrono universal de las escuelas católicas a San José en el año 1948. Tiempo después, otro pontífice lo llamó a él un segundo Job, porque tuvo que sufrir persecuciones como el San Job de la Biblia. Señor Dios, tú que bendijiste a San José de Calasanz con tal caridad y paciencia para que se dedicara a la formación de la juventud cristiana, al honrar a este maestro de sabiduría te pedimos que podamos seguir su ejemplo de trabajar por la verdad y entregarnos al servicio de los demás, no importando las dificultades, viviendo en congruencia y cumpliendo con tu santa voluntad. A San José de Calasanz, sacerdote, se le recuerda el 25 de agosto.